acuerdo y dudaba si habíamos alcanzado a ver eso. Bueno. Gabriel todavía no llega. Lo vamos a esperar del mate. Sí, nobleza obliga, siempre está ahí presente y con la cámara. ¿Estás, Gabriel? Ahí veo un movimiento. Bueno, vamos a ir arrancando. Si no, no vamos a llegar. Bueno, terminamos de ver lo que era contrato de trabajo. Destacamos la importancia de determinar si un vínculo es o cae dentro de lo que la ley de contrato de trabajo conceptúa o establece como contrato de trabajo, o si no se encuadra vínculo, es otro vínculo que no está regido por las leyes laborales. Y dijimos que es importantísimo porque si no es un contrato de trabajo, si le falta alguno de los requisitos que la ley de contrato de trabajo establece para que se configure un contrato de trabajo válido, no vamos, ese vínculo no va a estar regido por la ley de contrato de trabajo y lo estará, por ejemplo, por el derecho civil, el derecho comercial, que como vimos es totalmente diferente porque en el derecho laboral rigen normas distintas, principios diferentes y que todos tienden a proteger a la parte más débil del vínculo, que es el trabajador. En cambio, si consideramos que ese vínculo no es un contrato de trabajo y es otro contrato, las partes están en un pie de igualdad y tienen absoluta libertad de establecer los derechos y obligaciones que va a regir el vínculo laboral. Por eso es muy importante que entiendan bien, y esto les digo, no que se aprendan el concepto, que lo entiendan, que comprendan y que interioricen bien, identifiquen cuáles son los elementos esenciales. Por eso es como ir repitiendo mucho, pero es como para machacar y que ustedes lo tengan muy claro y puedan identificar cuando un vínculo en el que una persona presta un servicio o realiza obras o ejecuta actos, si es un contrato de trabajo o no lo es. ¿Alguna duda respecto del concepto de contrato de trabajo? Sí, Aldana, decime. No se está viendo la presentación, no sé si está mostrando algo. No, a ver, ¿ahí la ves? Ahí sí, ahí sí se ve. Ah, bien. Estaba en la pantalla de Meet y ahora me fui al Word. Lo que pasa, a ver, si me iba a la pantalla para verlos a ustedes y para no hablar sola enfrente del PowerPoint. Si me voy a esta, qué raro, bueno, se me va. Gabriel, ¿volviste? Bueno, vamos a arrancar con Gabriel. Sin Gabriel, digo. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al contrato de trabajo? ¿Alguna duda que hayan madurado, que les haya quedado? Bueno, Juan Pablo, no creo que Gabriel se haya enojado. Bueno, vamos a ver.
El contrato de trabajo es una especie de contrato, ¿sí? Dentro del género de los contratos, el contrato de trabajo es un tipo de contratos. Por lo tanto, va a tener o va a ser necesario que estén presentes determinados requisitos, como en todos los contratos, ¿sí? Que son los requisitos esenciales. En todo contrato, en el contrato de compraventa, en el contrato de locación de servicios, en el contrato de fideicomiso, en el contrato de trabajo, siempre hay requisitos esenciales que hacen a la existencia del contrato. Son necesarios para la validez del contrato de trabajo. A ver, ¿alguien quiere entrar? Estos son los requisitos esenciales. Por lo tanto, como son necesarios para la validez del contrato de trabajo, si alguno de estos requisitos no está o se encuentra viciado, afectado, no va a haber un contrato de trabajo válido, ni un contrato, si estamos dentro de un contrato de compraventa, por ejemplo, no habrá contrato de compraventa válido. En cambio, los requisitos naturales no son ya aquellos que hacen a la validez o a la existencia del contrato de trabajo, sino más bien que son habituales en el contrato de trabajo, que son característicos de este tipo de contrato y que lo distinguen, lo hace diferente de otros contratos. Y por último, vamos a ver los requisitos accidentales que no son necesarios. Un accidente es algo que puede estar o no estar. Y eso depende de la voluntad de las partes, ¿sí? De acuerdo a cada contrato, lo que las partes acuerden. Por lo que la ley admite que pueda acordarse, porque como hemos visto, hay algunas cosas, vimos en los principios que hay ciertos mínimos inderogables o el orden público de aquellos elementos o derechos que se le reconocen al trabajador que no pueden ser dejados de lado ni siquiera por acuerdo entre las partes. Vamos a ver primero los requisitos esenciales. Todo contrato necesita, para que sea válido, que se cumplan con los requisitos de capacidad, consentimiento, objeto, forma y causa. Cuando hablamos de capacidad, y acá ya nos vamos a meter específicamente en el contrato de trabajo, ¿cuál es la capacidad que deben tener las partes para contratar o para celebrar un contrato de trabajo? Es diferente la capacidad que se le va a exigir o que la ley exige para el empleador y para el trabajador. Recuerden que acá siempre se protege al trabajador. Entonces, para el empleador, acá no hay ninguna distinción con la ley civil, con el Código Civil y Comercial, que establece que la mayoría de edad, la plena capacidad, se adquiere con la mayoría de edad, que es a los 18 años. Entonces, para ser empleador, para celebrar un contrato como empleador, tienen que tener plena capacidad civil. Acá la ley de contrato de trabajo no dispone nada diferente que la norma del Código Civil. Lo que es diferente es respecto del trabajador. Y acuérdense que se protege al trabajador. Entonces, la plena capacidad laboral, tanto para varones como para mujeres, se adquiere a los 18 años. Pero también, igual que en la ley civil, a aquellas personas que por matrimonio se hayan emancipado. Cuando dos personas menores de 18 años contraen matrimonio, se dispone, el Código Civil y Comercial dispone que adquieren plena capacidad. Esto es que la ley los habilita a todos los actos de la vida civil, a que celebren todos los actos jurídicos necesarios porque se entienden que ya tienen una vida independiente de sus padres y necesitan mantenerse, solventarse. Entonces, cuando se emancipan por matrimonio, que esto es automático, al celebrarse el matrimonio, se emancipan, quedan también habilitados para celebrar contratos de trabajo como trabajadores
aunque no hayan cumplido los 18 años. Pero también la ley admite una capacidad limitada para los menores de edad. ¿En qué casos? Y es bastante restringido y siempre teniendo en cuenta que la ley lo que busca es que los menores no trabajen. El principio general, no deben trabajar porque deben abocarse a estudiar, a desarrollarse, a jugar, todos estos derechos que los menores tienen, al esparcimiento, derecho a la educación. Entonces, la forma de evitar que trabajen es decir, no pueden trabajar. Esta prohibición de trabajar a los menores de edad es justamente para protegerlos. Pero, porque a veces es más perjudicial que no trabajen a que sí, porque a veces un menor trabajando puede ir aprendiendo un oficio o puede tener un trabajo que le sea rentable y eso le permita continuar con sus estudios o que trabaje en la empresa familiar, por ejemplo, entonces también está trabajando para algo, en definitiva, es propio. Tienen una capacidad limitada los menores de edad en los 16 y los 18 años. El principio general es que ningún menor por debajo de los 14 años puede trabajar, pero habilita a esos menores que tengan más de 16 años y que todavía no hayan cumplido los 18, la mayoría de edad, porque ahí podrían dar tranquilamente el contrato, los habilita a que trabajen. Pero la ley dice con conocimiento de sus padres. ¿Cuándo se entiende que los padres tienen conocimiento de que ese menor trabaja? Bueno, la ley establece que cuando el menor vive con los padres, se entiende, se presume que está el consentimiento de los padres, que los padres han dado, o en caso de que los padres no, que tenga un representante legal, un tutor, con de que los padres o el representante legal tiene conocimiento de que este menor trabaja. Pero si el menor no vive con sus padres o con su tutor, se requiere un conocimiento o una autorización expresa para que el menor pueda trabajar. ¿Cuándo pueden trabajar? Además, los menores, ningún menor de 14 años. ¿Por qué además es esta edad? Porque esta edad es la edad en la que la escolaridad es obligatoria. ¿Sí? Hasta los 14 años es obligatoria la escolaridad. Después no, pero por eso es que se pone esa edad, se ha establecido esa edad. Pero en una empresa familiar, el menor de edad, puede trabajar a partir de los 14 años con autorización de la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? O el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero siempre, o sea que podría, a partir, esta sería la situación desde entre 14 y 16. Perdón, una consulta. No se Una escuchó quién limitación. era la autoridad de aplicación. La Subsecretaría de Trabajo a nivel provincial o a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Perfecto, gracias. Ay, esperen. De nada. ¿Con qué limitación estos menores de 14? Acuérdense que es estos menores de a partir de más de 14 años. Con la limitación que pueden trabajar hasta 3 horas diarias y no más de 15 horas semanales. Y como todo menor, no pueden desarrollar ninguna tarea peligrosa o insalubre o que el trabajo sea nocturno, ¿sí? Porque esto
atenta contra la salud del menor y la actividad lo que la ley protege, que es que el menor pueda estudiar, ¿sí? Que no trabaje, sino que estudie. Hay casos excepcionales que después lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el trabajo de menores, que se puede autorizar a que los menores de 14 años puedan celebrar un contrato de trabajo. Pero esto, acá ya no solamente se ve la autorización de la Subsecretaría de Trabajo, sino que además se necesita la autorización del defensor de menores. O sea, que es como una autorización, un trámite judicial que se hace y que la autorización en definitiva la termina dando un juez y con la intervención del defensor de menores, que es como un funcionario imparcial, que su función es justamente tutelar los derechos de los menores y el bienestar en general de los menores. El consentimiento. Es otro de los requisitos esenciales del contrato de trabajo. Consulta. O sea que si no hay consentimiento válido, sí. Con respecto a lo que mencionó del trabajo en menores, esto no sería así si el menor está casado, ¿no? Sí. O sea, si el menor está casado, ya no se lo contempla como menor de edad, ni tiene que pedir autorización, ni nada. Nada. Cuando un menor se casa, por supuesto que va a necesitar el consentimiento de sus padres, el asentimiento, es como la autorización de los padres. Ahora es medio difícil ver a un menor de 18 años que se case, ¿no? Pero común. Además, acuérdense que se cambió la mayoría de edad. Antes se adquiría a los 21. Entonces, un varón, una mujer que se casaban a los 20 necesitaban igualmente el asentimiento de los padres. Bien. Pero un menor... Profe. Sí. A ver, cierro. Cuando el menor... Sí, decime. Si existe una edad mínima para que los menores de edad puedan casarse. Sí, sí. Es buena la pregunta. Viste que, no sé si han visto, por ahí se ven los noticieros o movimientos, sobre todo en países que no son de la cultura occidental, ¿sí? En India o en Afganistán, en lugares así, que casan a las niñas, ¿sí? A las nenas. La edad mínima para casarse es, para poder contraer matrimonio, a los 14 años la mujer y el varón a los 16 años. Y para poder contraer matrimonio, o sea, a partir de esa edad se pueden casar con el asentimiento de los padres. Y antes de esa edad, o sea, un varón de menos de 16 y una mujer de menos de 14 años, podrían contraer matrimonio con autorización judicial. Es poco frecuente, y mucho menos ahora tal vez se van a vivir juntos, pero existen algunos casos. Ya no son frecuentes, pero se necesita la autorización de un juez que autorice este matrimonio, la celebración de este matrimonio. El consentimiento. Terminamos, quedó cerrada la pregunta, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. Facundo, ¿vos habías preguntado? Sí, yo pregunté lo de la edad mínima. Ah, bien, ahí está. Vamos al consentimiento. El contrato justamente es un acuerdo de voluntades. Entonces, el acuerdo de voluntad necesariamente debe existir
porque si no, no puede celebrarse válidamente un contrato. Esto es el consentimiento, el estar de acuerdo. El consentimiento es la exteriorización de la voluntad de las partes, ¿sí? Cuando las partes, cada una, manifiesta o exterioriza su voluntad de estar de acuerdo en celebrar un contrato. Este acuerdo, esta exteriorización de la voluntad de las partes puede ser expreso de forma verbal o escrita. Acuérdense que yo ya les he dicho, un contrato de trabajo es válido aunque no sea por escrito. Ustedes generalmente como se les viene la imagen de algo escrito, de un contrato escrito. Un contrato es ponerse de acuerdo. La ley es ponerse de acuerdo que ese consentimiento deba ser escrito por algún motivo, pero otras veces dice no, con que las partes se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad, exterioricen su voluntad de forma verbal, es suficiente. De hecho, con razón se tiene por válido un contrato de trabajo celebrado verbalmente porque es lo que normalmente ocurre. Y justamente para que no se deje desprotegido al trabajador de que tenga que acreditar o que deba o que solamente pueda ser válido o exista un contrato si es escrito. Entonces, el consentimiento de las partes, cuando se ponen de acuerdo verbalmente en lo esencial del contrato de trabajo, cuáles van a ser las tareas que va a tener que hacer el empleado, y que se le va a pagar un sueldo para eso, y que va a seguir las indicaciones que el empleador le diga, ahí ya tenemos un contrato de trabajo válido. Por eso ahí hemos puesto que basta el enunciado de lo esencial del objeto, ¿sí? Cuando las partes ensables se han puesto de acuerdo, el contrato de trabajo es válido, ya hay un consentimiento válido para celebrar el contrato de trabajo. Y también incluso puede ser tácito, que se pueda deducir inequívocamente del comportamiento de las partes. O sea, esto no es lo más frecuente, la verdad, pero podría ocurrir. ¿Y todo por qué? Para proteger al trabajador, para que no se vea el trabajador en la situación de tener que acreditar la existencia del contrato de trabajo. Y volvamos a lo que dijimos de relación de contrato, de relación de trabajo, que cuando el trabajador ya presta el servicio, se entiende, o realiza las obras, ejecuta los actos, a cambio de una remuneración, y cuando el empleador lo puede dirigir, se entiende que es porque hay un contrato de trabajo. O sea, que a veces ni siquiera, por supuesto que el momento del consentimiento no hay que acreditarlo, ¿sí? Si ya tiene ejecución el contrato, existe el contrato de trabajo. Así que tengan bien presente esto. El contrato de trabajo puede celebrarse, y es lo más común, de forma verbal. El objeto del contrato de trabajo es en qué consiste el contrato de trabajo, cuál es la prestación, ¿sí? El objetivo. El objeto es justamente es la prestación de una actividad, que esa actividad puede ser, como dice el concepto de contrato de trabajo, realizar una obra, ejecutar un acto, prestar servicio, pero que tiene que ser desarrollada por esa persona, ¿sí? Es la prestación de una actividad personal. Por eso la clase anterior que Gabriel preguntaba, ¿qué pasaba con las empresas prestatarias de servicios? No, un trabajador, hay contrato de trabajo cuando el objeto es la prestación de una actividad personal, que yo no puedo, que el trabajador cumple si presta él mismo los servicios. No puede ser reemplazado, no puede mandar a persona para que haga esa tarea, ¿sí?
y si esto es admisible, entonces no hay un contrato de trabajo. Entonces, el objeto es la prestación de la actividad personal a otra, al empleador, que es el que la puede dirigir, porque si no, no tenemos la nota típica del contrato de trabajo, que es la subordinación. El objeto, que es la prestación, la actividad, tiene que ser posible físicamente, ¿sí? Que se tenga que desarrollar o realizar una actividad que no sea imposible físicamente, y a la vez que no sea ilícito y que no sea un objeto prohibido. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el objeto es ilícito. El objeto del contrato de trabajo es ilícito cuando es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Cuando una actividad es contraria a la moral y a las buenas costumbres, normalmente la ley lo toma y hace que esa actividad sea ilegal, ¿sí? Por eso ilícito, ilegal. Por ejemplo, cuando a una persona la contratan o se requieren los servicios de una persona para o que el servicio consista en prestar servicios en una banda dedicada a delinquir. Por ejemplo, que lo contraten para ir a robar estéreos. Por supuesto, esto, como es algo contrario a la moral, a las buenas costumbres, ir y apropiarse de una cosa que no es propia y sin el consentimiento de su dueño, bueno, esto es para nuestra ley ilícito porque es contrario y a las buenas costumbres. Entonces, ¿qué efectos produce? Y acá podríamos ver que puede estar el consentimiento, actividad a favor de la otra, porque los estéreos lo va a robar para dárselos al otro, bajo su dependencia, porque le puedo dar las indicaciones, a cambio de una remuneración, sí, le va a pagar. Tenemos todo, ¿no? Todo lo que por afuera sería contrato. Pero el objeto de esta actividad, de esta prestación, es ilícito, porque es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, ¿qué efecto tendría este supuesto contrato? O este vínculo. No va a ser un contrato porque es un objeto ilícito y la ley de ninguna forma protege este tipo de actividad, porque va contra el orden público, contra toda la sociedad está interesada en que no se proteja a quienes realicen este tipo de actividades. Entonces lo que la ley dice, no, este contrato con objeto ilícito, ningún efecto para ninguna de las partes, ¿sí? Entonces, supongamos que la persona que robaba el que lo mandaba a robar, no lo quiero llamar empleador, no le paga, no podrá la persona que están delinquiendo los dos, pero la que materializó, sacó el estéreo del auto, no le va a poder ir a reclamar ningún salario caído, ¿sí? Ninguna deuda en concepto de salario, porque justamente este contrato, al tener un objeto ilícito, no va a producir ningún efecto. El orden público está interesado en que no produzca efectos, y esto es para desalentar justamente a que se produzcan este tipo de vínculos. Y fíjense la diferencia con el objeto prohibido. El objeto prohibido también es contrario a la ley. No se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? No porque vaya en contra de la moral y las buenas costumbres y esté protegida, esté interesado el bien común y en que eso no se desarrolle. Está protegido a la ley porque se intenta proteger al trabajador. Está prohibido para que no lo realicen, pero por un motivo diferente, en protección a un determinado sujeto. Por ejemplo, se protege a la mujer durante el embarazo, durante determinado periodo del embarazo,
para que no trabaje. Entonces, el trabajo de una mujer durante determinado periodo del embarazo, que es cuando tiene la licencia por maternidad, no es prohibido, es un trabajo prohibido. Una mujer no puede trabajar 30 días antes del parto. Después lo vamos a ver bien cuando veamos la protección, el trabajo de mujeres. El trabajo de menores de 16 años, salvo los casos que vimos que el menor está habilitado. O el trabajo de la mujer después de que nace su hijo, tiene un periodo de licencia por maternidad, por el nacimiento de su hijo, y no puede trabajar. Está prohibido que la mujer trabaje durante ese periodo. O los trabajadores, los extranjeros que hayan ingresado o que permanezcan de forma ilegal en el país. Y esto porque no es para castigar al extranjero indocumentado. Esto es para protegerlo, para evitar abusos, porque como justamente es una persona que está indocumentada, permanece ilegítimamente en el país, no va a poder ir a reclamar sus derechos como trabajador. Por eso es que se prohíbe el trabajo de los extranjeros indocumentados. Entonces, fíjense qué diferente que es en este caso. Se prohíbe, pero con el objeto de proteger al trabajador. O, por ejemplo, se prohíbe que, como vimos recién, el menor realice trabajo nocturno. Entonces, no puede realizar trabajos nocturnos. Supongamos que es un menor de más de 16 años. Puede trabajar con el consentimiento de sus padres, pero no puede realizar trabajo nocturno. Entonces, esta es una prohibición que está dirigida al empleador, a decirle al empleador, no podés contratar a este empleado o a esta persona que se encuentra en esta situación particular, por ejemplo, en el horario en que presta servicios, o el tipo de tareas que cumpla, o a la mujer, por ejemplo, en determinado periodo con relación al embarazo. Entonces, está dirigida al empleador. ¿Esto qué significa? Que si la mujer, por ejemplo, trabajó durante un periodo del que ya debiera haber gozado de la licencia por maternidad, el empleador igualmente, por más que haya, tiene que pagarle. No podría decir, no pago el sueldo de esta trabajadora porque era trabajo prohibido. La prohibición está dirigida al empleador, pero es inoponible al trabajador. O sea que al trabajador no le puede, le es inoponible escudarse o protegerse, invocar. No podría el empleador invocar esta prohibición para dejar de cumplir con alguna de las obligaciones a su cargo. Entonces, para el trabajador es plenamente válido ese contrato. ¿Qué ocurre? Porque hemos visto distintos casos. Un menor de 14 años no podría trabajar de ninguna manera. La mujer, si ya trabajó, bueno, le tendrán que pagar las horas. Pero ¿qué pasa? No afecta la parte válida, la prohibición. Entonces, detectada la prohibición, lo que hay que hacer, siempre hay que estar en favor del contrato de trabajo. Intentar llevarlo a que sea absolutamente válido en el caso de ser posible. Entonces, por ejemplo, si la prohibición era que un menor de 17 años estaba trabajando de noche, bueno, el tiempo que trabajó de noche se lo tienen que pagar, pero se va a obligar al empleador a que lo convierta a ese contrato en totalmente válido, ¿sí? En que sanee el objeto prohibido. Entonces, le tendrá que ganar horas horas de trabajo diurno. Por ejemplo, el caso de las horas extras. Hay un límite de horas extras. El contrato de trabajo puede ser absolutamente válido.
supongamos una persona mayor de edad, varón, mujer, da igual, que realiza más horas extras, la ley admite. Entonces, las horas extras trabajadas, por supuesto que se tienen que pagar, pero se va a limitar la cantidad de horas extras que ese trabajador pueda realizar de ahí en adelante. En el caso, por ejemplo, de que la prohibición sea que el trabajador es un extranjero indocumentado, bueno, acá ya no hay manera de salvar el objeto prohibido. Entonces, la premisa es intentar tornarlo válido por completo, en el caso que sea posible. Si hay una parte válida, no se afecta la parte válida y lo prohibido, por ejemplo, las horas extras en exceso, estas no se siguen cumpliendo. Entonces, ¿vieron qué diferente que es el efecto de un objeto ilícito y uno prohibido? ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿No hay duda? Sí, queda claro. Bien. Pregunta, para Esto ver les si va a me quedó servir claro. también. Sí, O sea, decime, Gabriel. la diferencia fundamental sería que el ilícito no tiene ningún efecto, directamente no existe el contrato o no hay un contrato de trabajo, mientras que el prohibido, el contrato existe y siempre se va a tratar de llevar al empleador a que ese contrato vuelva a ser válido según la prohibición que se tenga. Exactamente. Perfecto. Sí, exactamente. En el contrato, el contrato con un objeto ilícito no existe, ¿sí? Bien. Supongamos una organización que está dedicada a la trata de blancas, por ejemplo. De ninguna manera puede ser válido ese contrato. Es un contrato inexistente porque tiene un objeto prohibido. Claro. Ya lo van en detalle contratos. La nulidad, la anulabilidad. En este caso, es un contrato que es inexistente y que ninguna de las dos partes puede reclamar nada. Supongamos que la persona que prestaba servicios para el proxeneta no le podría reclamar, o el proxeneta no podría reclamarle a la mujer que somete el cumplimiento de alguna obligación, ¿sí? No podría de ninguna manera, o al delincuente. En cambio, en el objeto prohibido tenemos que tener bien en la cabeza que la protección es para proteger. La prohibición es para intentamos llevarlo, convertirlo a totalmente válido en la medida que sea posible. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Profe, un poco volviendo la al tema causa, anterior, sí, la diferencia decime, Juan entre Ignacio. la edad mínima de entre 16 y entre 16 y 18 años, ¿cómo eran para poder contratar a alguien entre 16 y 18? ¿Cómo hay que hacer? Tenés que tener la autorización de la Subsecretaría de Trabajo. Si es a nivel provincial, lo más frecuente es eso, a nivel nacional es el Ministerio de Trabajo, y debe ser, el menor debe contar con el consentimiento de los padres para trabajar. Se presume que está el consentimiento cuando el menor esté con los padres. Si no, tiene que estar el consentimiento expreso. Pero esto esté en la Subsecretaría de Trabajo. Bien, gracias. ¿Quedó claro? De nada. ¿Cuál es la causa? La causa del contrato de trabajo es el fin, el objetivo,
que busca las partes. El trabajador es obtener un salario y el empleador es que necesita los servicios, que una persona que realice obras, ejecute actos o preste servicios. La forma, lo vamos a decir hasta el cansancio, que por favor acuérdense, hay libertad de formas para celebrar un contrato de trabajo, ¿sí? Ser una forma expresa. La forma es el soporte material en el que se plasma la voluntad de las partes. La voluntad es expresa, se puede plasmar de forma escrita u oral. Entonces, forma oral o forma escrita. Cualquiera de las dos es válida. Puede ser aún incluso tácito cuando inequívoco, esto es cuando no haya ningún tipo de dudas de la voluntad de las partes. Vamos a ver después que hay algunos casos especiales de contrato de trabajo, algunas modalidades especiales que justamente por ser modalidades especiales requieren sea escrita, pero el principio general para un contrato de trabajo por tiempo indeterminado hay libertad de formas, ¿sí? Así que esto, por favor, grábenselo bien a fuego. Acá terminamos con los requisitos esenciales del contrato de trabajo, que son, como dije, aquellos que si no están, no hay un contrato de trabajo válido. Por la hora, la clase que viene vamos a ver los requisitos naturales. Así que vamos a cortar acá, si no nos vamos a pasar. A ver, Blanca, me hiciste una pregunta. ¿Un extranjero indocumentado puede reclamar al empleador que no le pagó? Claro, porque justamente esta prohibición está en el empleador. Él no podía, pero lo que haya tenido ejecución va a tener sus efectos. Entonces, supongamos que el empleador no pagó, aunque continuar con manera de salvarlo, salvo que la situación del extranjero. Pero lo que se haya derivado, el empleador no puede ampararse en esta prohibición para no cumplir con sus obligaciones. Por eso es que esta prohibición decíamos que es inoponible al trabajador. El trabajador no es válido porque tiene objeto prohibido. Entonces, es inoponible. Este es el sentido de esto, que las obligaciones que se hayan generado en cabeza del empleador está obligado a cumplirlos, ya sea un extranjero indocumentado, un menor en trabajo que no podía realizar, una mujer en tareas o en determinada situación, por ejemplo, una mujer embarazada. Entonces, cuando haya ocurrido esto, la prohibición es inoponible al trabajador, ¿sí? Y el empleador va a estar obligado a cumplir con todas las obligaciones que se hayan generado, aunque haya habido una prohibición, ¿sí? ¿Quedó claro, Blanca? Sí, bueno, gracias. cualquier cosa. De Profe, nada. otra consulta. Sí, Igual decime. está el Sí. tema de la prohibición. En el caso hablando puntualmente del trabajador que entra con una visa de turista o entra indocumentado, igual no lo exime de la parte legal y penal de trabajar fuera de norma. O sea, una cosa es el trabajador y otra cosa es el empleador. El empleador tiene que cumplir su parte, pero igual está el delito de la otra persona, ¿no? No, no hay una cuestión penal. Algo, ponele, que haya falsificado documentos, ¿sí? La consecuencia va a ser que lo van a extraditar, lo
van a expulsar del país, ¿sí? Y por eso justamente el trabajador indocumentado, el extranjero indocumentado, está en una situación de extrema vulnerabilidad. He visto expedientes, casos, en los que se ha constatado la situación de trabajadores, de extranjeros indocumentados que trabajan, no sé, suponete en la cosecha del ajo, en galpones en los que viven ahí todo el grupo familiar, por lo general, hacinados en condiciones absolutamente horrorosas, que cuando entraba el inspector de la Subsecretaría de Trabajo constataba que la gente se iba corriendo. Por supuesto que, imagínense, el trabajador sabe que no puede reclamar nada, porque saben que están indocumentados, que están en una situación que si los... que muchas veces tienen hijos nacidos en el país y que ellos han quedado en situación de irregular, entonces que si los agarran a ellos, los expulsan, no a sus hijos. O sea, hay casos realmente bueno, que son muy, muy complejos. También eso, menores, muy indignas de trabajo. Imagínense las condiciones porque muchas veces viven en el lugar de trabajo. Un ingeniero que está prestando servicios en una empresa, ¿sí? Entonces estamos hablando de gente de extrema vulnerabilidad. Es por eso que la ley especialmente protege, diciéndole al empleador, vos no podés tomar a este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque si no cumplís, el trabajador no va a poder reclamar, básicamente. O porque va a condiciones por debajo de las legales. Porque está en una situación por debajo de, si decimos que siempre el trabajador es la parte más débil, el tratado, aún por debajo, ¿sí? Porque sabemos que no va, él lo sabe y el empleador sabe que no va a reclamar el cumplimiento o el goce de los derechos que como trabajador le corresponde. En trabajo, el empleador está obligado a pagarle, pero lamentablemente el vínculo no puede continuar, se extingue. Pero otras consecuencias de un mismo hecho pueden derivarse determinadas consecuencias, ¿sí? Entonces, en el derecho laboral la consecuencia sería esta, y bueno, después está con el derecho público, la parte administrativa de si será deportado, si será expulsado del país, la multa. Bien, bien. Genial. Son consecuencias distintas. Se entiende. Bastante bueno, complejo este tema. chicos, bueno, me alegro. Sí, y hay muchos casos, realmente, bueno, yo trabajo en la justicia federal. Tenemos en la cátedra como todas visiones, no visiones, venimos de extractos diferentes, porque, bueno, Diego trabaja en la actividad privada, Diego Carbonell, con mucha experiencia, Raúl Romero Dey en la actividad privada y también, bueno, asesor en vialidad, así que en la administración pública provincial, y yo trabajo como del otro lado del mostrador, como decimos nosotros. He ejercido de forma independiente la actividad, laboral, normalmente del lado del empleador, en asesoramiento de empresas, así que iba por el empleador, por la que siempre perdía.
o la que tiene todas para perder. Y ahora trabajo hace 14 años en la justicia federal. Entonces ahí van estos temas, cuando hay un extranjero involucrado en una causa, es competente la justicia federal. Así que vemos todos estos casos en los que las familias se separan, en los que, bueno, qué sé yo, no sé, un niño senegalés que vino, por ejemplo, solito a los 14 años en un buque pesquero de no sé dónde. Bueno, hay situaciones Sí, complejo. muy complejas, sí, tristes, de gente que con extremas necesidades, muchos, ¿no? Bueno, si no hay dudas, nos Creo vemos que la verdad quedó todo bastante claro. Me alegro. Bueno, chicos, que tengan linda semana. Gracias igualmente, profe. Que tengan buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Chao. No, de nada. Que estén bien. Hasta luego.